Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. No, Cari, viste que el 25 de septiembre fue el Día Nacional de la Ballena Franca Austral, hace pocos días. Sí. Qué bueno, ¿no? Qué lindo. Has trabajado con animales y con Sí, cetáceos. con mamíferos marinos muchos y aparte los últimos años viviendo en Mar del Plata se acercaban cada vez más a la costa. Es más fácil de ver, ¿no? Es increíble. En agosto aproximadamente yo vivía frente al mar y teníamos esas visitas impresionantes que se las escuchaba a la noche, cosa que Sí, solamente qué cosa hermosa. parece que es privilegio de Puerto Madryn, pero no. Bueno, claro, pero ese es un espacio bellísimo de Argentina, Claro. donde no te las perdés. No, ahí no te las especialmente perdés en seguro. algunas épocas. Esta, por ejemplo, ahora que viene octubre, qué linda las ballenas. Sí. Bueno, está Manolo Arias allá en Puerto Madryn. Él es especialista en paisaje costero marino de la Fundación Vida Silvestre. Hace muchos años que trabaja en el avistaje de ballenas francas de Península Valdés. ¿Cómo estás, Alejandro? Alejandro, buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Ser? ¿Cómo estás? Bien, qué trabajito te echaste, ¿no? Sí, ahora voy a aclarar un poquito que hace unos años que ya no estoy tanto con el tema ballenas francas, pero bueno, sí, estoy acá en Puerto Madryn, hoy un día muy bonito, después de mucho viento, así que bueno, estamos acá, sí. Bueno, pero estuviste mucho tiempo mirando ballenas, recogiendo su comportamiento, datos, ¿no? Sí, más de casi 30 años trabajando De hecho, fue uno de los primeros trabajos que se hizo allá en década del 80 con el incipiente avistaje de ballena, de cómo en ese momento, bueno, se estudiaba si había o no efectos sobre el comportamiento de las ballenas. Así que sí, empezamos Sí. allá mucho. ¿Cómo fue esa evolución? Vos sabés que yo, Manolo, recuerdo haber ido a cubrir justamente ahí en un momento en que había un poco de desorganización por la cantidad de turistas y porque iban las embarcaciones. Y bueno, después creo que se fue acomodando todo, mirándolo de acá a la distancia. Pero ¿cómo entendés que fue ese proceso de organización, de avistaje en relación al cuidado de, bueno, ese valor natural que tiene esta parte de la Argentina, ¿no? Que lleguen las ballenas ahí cada año? Bien, mirá, lo voy a dividir como en dos partes, digamos. Por un lado, hubo una evolución de unas muy poquitas lanchas que había en ese momento, inclusive con una capacidad de nada, 10, 12 Sí, pasajeros. sí. Eran lanchas realmente muy pequeñas y el avistaje era, no voy a decir, bueno, sí, era, no sé si la palabra es incipiente, pero sí era muy primario Era artesanal. y era muy artesanal. La temporada obviamente era prácticamente nada, 2 meses y un poquito más, cosa que ahora no. Así que en eso ha evolucionado a hoy tener 6 empresas con lanchas que tienen para 70 pasajeros, digamos, ya son embarcaciones importantes. Entonces, en esa primera línea, digamos, he visto que hay una evolución, donde también en la última licitación, justamente una de las cosas que se logró era tratar de ser precautorios y no se autorizó, por ejemplo, más cantidad de lanchas de la que se venía trabajando hasta ese momento, cuyos resultados eran positivos, ¿no? O sea, uno no veía con 6 embarcaciones ningún tipo de efecto. Así que eso, hubo una evolución, por un lado, hacia embarcaciones grandes, hacia embarcaciones con mayor capacidad, pero se puso un coto de 6 empresas que pueden tener solo 6 embarcaciones Ahora, en el agua en el momento. Sí. Más allá de que hay una excepción, esto lo aclaro también porque por ahí van a salir, no, pero hay veces sí, la autoridad de aplicación tiene la potestad de dar excepciones. Por ejemplo, después de un día feo donde se cierra el puerto, 2 días feos, las empresas pueden poner 2 embarcaciones en el agua en el momento. Pero ¿Qué eso es esporádico. crecimiento pensaba exponencial, Manolo, de 15, 20 personas a 400 personas? Si vos me decís que son 6 empresas, con 70 pasajeros cada una, son casi 400 personas.
Sí, sí, sí. Nosotros, a ver, cuando yo empecé estábamos hablando de apenas unos miles de turistas, miles estoy hablando de muy poquitos, ¿no? Hoy en Península Valdés, en épocas de ballena, están entrando más o menos unos 170, 150.000 personas. ¿Y eso no afecta, decís, el comportamiento de los A ver, mamíferos? nosotros lo que tomamos como variable en ese momento, déjame terminar la segunda y ahora te explico la Sí, sí. segunda cosa importante, digamos, que sí me parece en esta evolución del avistaje, es que justamente cuando se hizo esta licitación, que ya hace unos años, y se está trabajando ahora con la metodología que te cuento, una de las cosas más importantes que se logró fue el código de conducta que se llama el avistaje patagónico, digamos, o el código patagónico, que justamente se hizo con no solo los capitanes y las personas que estaban en el agua haciendo el avistaje, sino también con otro montón de personas que se logró. Ese código hoy se aplica y yo, y esto es una opinión obviamente personal, creo que realmente el avistaje hoy tiene un nivel de conducta muy, muy, muy bueno, digamos, ¿no? Que eso sirve justamente no solo a la satisfacción del turista, sino también a la conservación del animal que llega a estas aguas y también incluso a la conservación de la propia actividad, ¿cierto? Eso para cerrar un poquito la primera parte No, pero no podemos cerrar sin explicar en qué consiste este código de conducta. el código básicamente son variables que usan los capitanes para en el momento que están en el agua. Por darte ejemplos, bueno, no se pueden acercar muchas embarcaciones a un mismo grupo o un mismo animal que se está avistando, entonces tienen como turnos. Una embarcación llega a una o dos ballenas para hacer el avistaje y si no hay otras ballenas en el área, bueno, esperan, digamos, el turno, entre comillas, que le toca a la segunda o tercera embarcación, ¿se entiende? Ujú. Entonces no hay una sobrecarga, por decirlo de alguna manera, sobre el animal de muchas embarcaciones. Eh, esa es una. Después, bueno, cuestiones a bordo, por ejemplo, hay siempre un intérprete. Bueno, hubo también cuestiones técnicas, por ejemplo, se pidieron en ese momento motores que ya tenían tecnología de 4 tiempos, hoy inclusive sé que están utilizando ya tecnología mucho más moderna, incluso algunas embarcaciones sin hélices usan turbinas. Bueno, hay toda una evolución que sirve no solo para la actividad en sí, sino también con este concepto de el manejo sustentable del recurso, o en este caso del avistaje de ballena. Eso me parece Ujú. que hay que ponerlo sobre la mesa porque es una de las cosas que en Patagonia se ha logrado y de hecho se ha logrado y se ha tratado de transmitir y en algunas otras partes la técnica patagónica no ha sido copiada exactamente porque obviamente después hay que adaptarla a los diferentes lugares, pero sí me parece que es un protocolo, digamos, es un código, esta técnica patagónica que Mm. realmente Para, da una sustentabilidad, digamos, en el avistaje, ¿no? para ir a verlas, se iba a Puerto Pirámide y Sí. ahí se embarcaba. Esta nueva reserva, San Pablo de Valdés, que se creó este año, ¿dónde está exactamente? Sí, San Pablo, a ver, es un campo, en realidad se crea en el año 2005, estamos cumpliendo 20 años de reserva, es un campo Tengo que mal está a anotado acá, unos, 2025, y si yo no lo conocía, mira. no, sí, 2025, este año estaríamos cumpliendo los 20 años que Claro. se hace la reserva, está aproximadamente a 20 kilómetros justamente de Puerto Pirámide, sobre el Golfo Nuevo, no sé, para los que conocen un poco, involucra lo que sería la playa Colombo, una playa enigmática de Península Valdés. Y el avistaje, esto interesante, el avistaje se sigue haciendo desde Puerto Pirámide, es solamente el único lugar habilitado en todo lo que es el área protegida y el patrimonio natural de la humanidad, es la única área habilitada por la autoridad de aplicación para hacer el avistaje embarcado, ¿no? Porque después obviamente tenemos el Doradillo y otras zonas donde se Mm. puede ver desde costa. Hoy, Des- como decían al principio, hay muchísimas ballenas y desde la costa obviamente se ven y muy bien, mm. ¿no? A qué por qué se ven más ballenas ahora que hace algunos años? Bueno, se tomaron desde, a ver,
como saben, digamos, la ballena franca fue una de las especies que más objetivo de caza comercial tuvieron Sí. allá siglo XVII, XVIII, XIX inclusive, principios del XIX, con lo cual la llevó a un estatus de conservación muy complicado. En el año, no recuerdo exacto, creo que fue en el año 48 con la Comisión Ballenera, bueno, se toman medidas de conservación a nivel internacional donde eso permite este crecimiento poblacional, y el hecho de que es una ballena que tiene zonas de reproducción, como es Península Valdés o como es Sudáfrica, por ejemplo, eso es como que, entre comillas, garantiza un poco este encuentro, digamos, de animales y se garantiza en cierta forma lo que es la reproducción. Eso, sumado a las medidas de conservación que luego se fueron tomando en diferentes países, es lo que ha hecho que hoy la población de ballenas francas no solo haya salido de un estado bastante complejo, bastante crítico, digamos, de conservación, o inclusive está totalmente por fuera de eso, sino que empiezan a verse y empiezan a reutilizar esos viejos nichos ecológicos que tenían históricamente, ¿no? Por eso que justamente se hablaba que en Mar del Plata, yo de hecho viví hasta hace 4 años atrás en Mar del Plata, en los 80 prácticamente ver una ballena era no imposible, pero era rarísimo. Algún pescador que salía de las lanchas amarillas, venían con el cuento y demás. Eso empezó a crecer y hoy no solo lo vemos en nada, Punta, en Cabo Corrientes, en Varese, hacia el sur y demás, no una o dos, sino inclusive se han visto decenas de ballenas. Lo mismo pasa en Necochea, lo mismo pasa en la zona del Golfo San Matías, inclusive hasta mucho más al sur, ¿no? O sea, la población ha crecido y eso hace de que hoy se vea con muchísima más frecuencia, muchísimo más tiempo también. En Mar del Plata, para seguir con el ejemplo, se las veía, pero eran de paso, eran animales que era uno que de repente se lo veía 2 días y después desaparecía. Hoy tenemos registros de ballenas en Mar del Plata donde pasan por ahí hasta semanas. ¿Qué nos dirías del estado de conservación de esa población? No, hoy está muy bien, hoy está muy bien. No recuerdo la categoría, creo que ya está, UICN creo que ya la categoriza, estaba dependiente de la conservación, que es un estado intermedio, creo que ya pasó para arriba del estado ese. Hoy realmente está, no es una población, digamos, que esté en un estado complejo para nada. Sí, a ver, como esto es interesante. Así como tenemos la buena noticia de que la población está creciendo y se está viendo cada vez a lo largo de la costa, no solo en abundancia, sino también en tiempo, etcétera, etcétera, también esto empieza a tener ciertas interacciones con la actividad naviera, digamos, incluso con la actividad náutica que tienen la costa de Argentina e incluso de otros países, ¿no? Entonces también hay una de cal y una de arena, porque ahora, por ejemplo, no sé si vieron creo que hace 2 meses atrás salió una noticia en el puerto de Quequén, en Necochea, donde un barco, justamente saliendo por el canal, invistió a 2 ballenas que estaban nadando en el canal. Esas ballenas no tuvieron lesiones aparentes, pero bueno, hubo esa colisión, digamos. Y ese es un ejemplo para mí concretísimo de lo que puede llegar a empezar a ocurrir por esta situación que digo, ¿no? Por un lado, la buena noticia, las ballenas están creciendo, pero por el otro lado también está empezando a haber cada vez más interacción. Y eso nos va a llevar, sin lugar a duda, a un desafío de ver cómo empezamos a ordenar las actividades portuarias, las actividades navieras dentro de la costa y del mar argentino, por la presencia de ballenas, porque las ballenas de hecho van a seguir estando, van a seguir creciendo y van a seguir ocupando otros nichos. Sí, además me da la impresión que las ballenas muestran de un modo muy visible todas esas criaturas que están en el mar, muchas a mayor profundidad y que no podemos ver. Por lo tanto, las ballenas están ahí bien presentes para hacernos saber que necesitamos moderar y organizar nuestras actividades de las que sean sobre el mar, ¿no? Porque es casi como un símbolo, tan grandotas, de tantas toneladas, nos hacen ver lo que a veces no podemos ver.
Totalmente, sí, totalmente. Creo que va a ser el gran desafío, va a ser ese, es cómo empezamos a ordenar y a compatibilizar las actividades humanas con el crecimiento, en este caso, de las ballenas, ¿no? Manolo, gracias por este rato con nosotros. Te mandamos un abrazo y que tengas un buen fin de semana. Igualmente, un gusto, nos vemos, buen fin de semana. Alejandro Manolo Arias es especialista de paisaje costero marino de la Fundación Vida Silvestre. Hace 40 años que trabaja en la actividad de avistaje de ballenas en Península Valdés y hoy es coordinador de actividades de la Reserva San Pablo de Valdés, que se creó, como nos dice, hace 20 años. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.